Efesios 1, empezando en versículo 1. Así dice la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aves de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, toma este pasaje, tu palabra otra vez para enseñarnos más, para enseñarnos esa doctrina tan importante y práctica para nuestras vidas. Señor, quita las distracciones, danos fuerzas para concentrarnos ahora, Señor, en tu palabra y en la predicación. Te rogamos en nombre de Cristo. Amén. Regresamos a los mismos versículos hoy, después de haberlo estudiado en dos mensajes, para tocar otro tema bien importante que se encuentra en esos versículos. Estudiamos la semana pasada que este pasaje nos habla de la obra de la salvación del Dios Trino. El Padre nos elige, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Estudiamos esas doctrinas que son parte de la salvación y todo para la gloria de Dios. Pero no podemos negar que hay otra doctrina muy importante que se encuentra en esos versículos que muchas veces olvidamos. Muchas veces pensamos en la elección, la redención, pero ¿cuántas veces pensamos en la doctrina de la unión con Cristo? Lo mencioné en los versículos 1 y 2, en el mensaje también hace 8 días. Pero quiero otra vez leer todas las menciones en esos 14 versículos de las palabras en Cristo, o en Él, o en quién. Escuchen bien. Versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Versículo 3, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él tuvimos herencia. Versículo 12, los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios quiere enfatizarnos algo, ¿verdad? Es mucha repetición. La salvación que hemos recibido y la vida cristiana que ahora vivimos es en Cristo, unidos a Él. Es una clave para que tengamos la seguridad completa de la salvación. Es una clave para vivir como cristianos ahora en este mundo. Ese tema de la unión con Cristo encaja muy bien con el tema de todo el libro de Efesios. Cómo vivir en comunidad unida, con personas redimidas para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, vivir en comunidad? Muy difícil vivir en comunidad.
La única manera es si hemos sido primero unidos a Cristo. No podemos estar trabajando en estar unidos entre nosotros si no hemos sido nosotros unidos primero a Cristo. Entonces vamos a considerar hoy ese tema de dos maneras. Nuestra unión con Cristo en la salvación y nuestra unión con Cristo en la santificación. Es decir, lo que Dios hace cuando nos salva, pero cómo esta doctrina sigue siendo muy importante a través de toda la vida cristiana. Todo creyente es unido a Cristo en la salvación y sigue unido a Cristo durante toda su vida cristiana. Pero entonces, somos unidos a Cristo en el momento de la salvación. Pero antes de ver eso, tenemos que saber por qué necesitamos ser unidos a Cristo. ¿Por qué naturalmente no estamos en Cristo? ¿Dónde estamos entonces? Si tenemos que ser unidos, ¿en dónde estamos antes? ¿Qué es nuestro estado natural? Pues naturalmente no estamos en Cristo. Vimos la semana pasada. Si tenemos que ser adoptados, significa que no éramos hijos. La adopción es solamente para personas que no eran de la familia. Naturalmente estamos separados de Cristo por el pecado. Dios describió a través de David el estado natural del ser humano en el Salmo 51. Y aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es lo que llamamos la depravación o corrupción total del ser humano. Cada persona, sin excepción, desde el momento de su concepción, tiene naturaleza pecaminosa heredada de Adán y por eso es enemigo de Dios, separado de Cristo y en necesidad de la salvación. Entonces piense bien conmigo porque es muy interesante que este tema de la unión no empieza con la unión con Cristo, empieza con la unión que naturalmente tenemos en Adán. Es decir, la razón por la cual necesitamos ser unidos a Cristo es porque naturalmente estamos unidos a Adán, el primer ser humano quien pecó y nosotros pecamos en él porque él era el representante de toda la raza humana. Todos descendemos de Adán, no de un mono, de Adán, del primer hombre que Dios creó, Adán y Eva, los primeros dos seres humanos. Leemos en Romanos 5 que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. Por la desobediencia de un hombre, por Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Cuando la muerte entró al mundo por Adán, dice que todos morimos en él. Y Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Tiempo? Pasado. No dice todos van a pecar, eso también es cierto. Todos pecaron en Adán. Estamos unidos a Adán como el primer ser humano y representante de la raza humana. Entonces, la verdad es que no podemos entender para nada la unión con Cristo en la salvación hasta que entendamos que nuestra unión natural es con Adán en el pecado. La razón por la cual necesitamos a Cristo y ser unidos a Él es porque ya tenemos una unión, pues una unión que nos va a matar. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Es decir, todos los que están en relación con Adán por el pecado mueren. Y eso eternamente. Así ha nacido cada ser humano en toda la historia excepción de Cristo. Todo hombre, toda mujer ha descendido de Adán y tiene su naturaleza y nace en pecado y merece la muerte. Por la unión que tenemos con Adán, todos sus hijos, todos sus descendientes, heredamos la naturaleza pecaminosa y vamos a morir para siempre. Ese es el problema. La única esperanza es que todos los que están en Cristo viven. Por eso necesitamos ser salvos. Por eso necesitamos la unión con Cristo. Porque nos salva de la unión natural con Adán que nos va a condenar. Estaba escuchando un audio, un predicador que se llama Martin Lloyd Jones, que vivió en Inglaterra en el siglo pasado. Hay muy pocos audios de él, entonces. Era una entrevista en la tele con una incrédula, una entrevista así. Él estaba diciendo, es muy común hoy en día que la gente, los cristianos salgan a la calle para decir, Dios te ama.
Y él dijo, si yo fuera un incrédulo acá, yo preguntaría, entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Dios me ama, qué bueno, ok. Y nadie puede entender el amor de Dios hasta que entienda su pecado. Nadie puede entender que necesita un Salvador, que necesita a Dios, que necesita ser salvo, hasta que entienda que es un vil pecador en unión con Adán que va a morir. Entonces muchas veces salimos con el mensaje, no equivocado, pero no completo. Empezamos en lugar equivocado. En vez de empezar con el problema, empezamos con la solución. Y la gente dice, pues qué bonito, yo creo en eso. Pues no entiende por qué lo necesitan. Es por eso, porque naturalmente todo ser humano está en unión con Adán, en pecado, y va a morir para siempre. Esta unión con Adán nos va a condenar. Y no podemos hacer nada nosotros para evitarlo. Necesitamos a alguien fuera de nosotros. No podemos confiar en una justicia inherente. Necesitamos una justicia que está fuera en otra persona. Es la justicia de Cristo. Él tiene que salvarnos, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Lo vimos la semana pasada, pero ahora quiero ver que veamos lo mismo, pero con este énfasis de que toda esa salvación es en Cristo. Primero, en versículo 3, ven conmigo, versículo 3, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo. Todo lo que tenemos como cristianos es en Cristo, toda bendición. No recibimos nada de nosotros. Recibimos todo porque Cristo lo merece. Toda bendición espiritual es nuestra porque pertenece a Cristo y ya estamos en Él. Versículo 4. Dios nos elige en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió antes de la creación, pero no como algo teórico. Dios no dijo, ustedes son elegidos, voy a salvarles y más adelante voy a ver cómo. No, la elección hizo en Cristo. Desde el principio nuestra salvación estaba segura porque la elección también es en Cristo. Depende de Él, no de nosotros. Está relacionada, conectado con Él. Entonces, como parte del pacto eterno entre el Padre y el Hijo, el Padre decretó, eligió, predestinó, decidió mandar a su Hijo. Y su Hijo se sometió a su Padre. En el cumplimiento del tiempo vino a vivir perfectamente bajo la ley, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitarse entre los muertos para salvarnos para siempre. Nuestra elección es en Cristo. Somos elegidos en Cristo. En cierto sentido, Cristo es el elegido, como fue profetizado en el libro de Isaías. Cristo es el escogido de Dios y recibimos la elección en Él. Vemos también en versículos 6 y 7 que somos redimidos en Él, en Cristo, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos hizo aceptos en su amado, en Cristo, y tenemos redención en Él. La elección es en Cristo y la redención también. Eso entendemos porque, como vimos la semana pasada, los redimidos y los elegidos son las mismas personas, es el mismo grupo. Dios no ha elegido a nadie que no va a ser redimido y Cristo no va a redimir a nadie que no ha sido elegido. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo es igual. No puede ser diferente porque entonces tenemos dos dioses. Es un solo Dios. Aquellos que el Padre escogió para salvación son aquellos que el Hijo ha redimido. Y Cristo nos redime por medio de darnos la unión con Él. Pues vimos ya, antes estábamos en unión con Adán. Hombres, mujeres naturales, descendientes de Adán y herederos de su naturaleza pecaminosa. Pero si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, entendiendo cómo Adán nos representó, podemos entender cómo Cristo nos representa. Y hay gente que quiere rechazar esta parte. No, yo no estaba en Adán, yo no hubiera pecado, yo no voy a pagar por el precio del pecado de Adán. Y no quieren que Adán los represente. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Tampoco quieres que te represente?
Entonces necesitamos creer en la representación, la salvación. Estamos en Adán y recibimos el castigo por este pecado. Pero eso nos anima también porque si estamos en Cristo y Él nos representa, recibimos su justicia y lo que Él compró para nuestra salvación, que tampoco merecemos. Tú puedes decir, yo no merezco pagar por el pecado de Adán, pues tampoco mereces ser salvo. Pues ya la tienes porque estás en Cristo. Él ha hecho todo en Cristo. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No por nada en ti, no por ninguna obra, sino solamente por su gracia. Decidió comprarte, pagar el precio por tus pecados y salvarte para siempre. Y es para alabanza de la gloria de su gracia. No tenemos nada para jactarnos nosotros. ¿Qué hemos hecho? La única cosa que hemos hecho es cometer el pecado que hace necesaria la salvación. Ninguna buena obra, ninguna cosa que puede merecer la salvación de Dios. Él ha hecho todo, entonces que Él reciba toda la gloria. Y no simplemente que Cristo murió para sufrir la ira y el castigo de su Padre, también aplicó su vida perfecta a nuestra cuenta, lo que llamamos una doble imputación. Es decir, nuestro pecado contado a la cuenta de Cristo, lo llevó en su cuerpo en la cruz, pero también su perfecta justicia contada a nuestra cuenta, porque no somos perfectos. Y necesitamos la perfección de Cristo para salvarnos y cubrirnos de nuestros pecados. Esa es la unión con Cristo. En Él y solamente en Él, la unión con su vida, la unión con su muerte, ser salvos de la muerte eterna y salvos para la vida eterna, solamente porque Él pagó el precio y nos aplicó su perfecta justicia. Aquí es muy importante aprender que el Evangelio, el mensaje de la salvación en la Biblia, no solamente que Dios justifique, Dios redime, Dios elige, que Dios nos da gracia, Dios nos elige en Cristo, Dios nos redime en Cristo, Dios nos da gracia en Cristo. Entonces a veces tenemos esa idea muy mística, que yo recibo gracia, ¿dónde está? Ahí está en el aire y tengo que... No, recibes la gracia en Cristo, recibes la redención en Cristo, recibes el perdón de tus pecados en Cristo. Todo está relacionado con Cristo. Lo que necesitas es estar en Él, en la salvación. Cristo es la plenitud de la gracia de Dios. Cristo es la redención. Cristo es todo lo que necesitamos. Tú no puedes salvarte a ti mismo, por más que te esfuerces. Y yo sé que tal vez tú te has esforzado muchísimo a través de muchísimos años. Y tienes una esperanza no muy segura, para ir algo en tu mente que dice, bueno, yo he intentado, seguro que Dios lo va a aceptar. No. La única obra que Dios acepta es la obra de su Hijo. Tienes que estar en Él. No estás en Él, no eres salvo. Y en tiempo, cuando es momento de aplicar esa salvación, ya vimos que es la obra del Espíritu Santo. Versículos 13 y 14. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todavía no estamos en el cielo, obvio. Aquí estamos. Pues si somos cristianos, tenemos la confianza que ahí vamos a estar. ¿Por qué? ¿Lo merecemos? No, porque ahí está Cristo y estamos en Él. En donde Él está, ahí estaremos nosotros. Si Él ha muerto y resucitado, ahora nosotros vamos a morir y vamos a resucitar y estar con Él para siempre. La confianza no es... Pues, para entenderlo, la confianza no es ni tanta en la gracia. La confianza es en el Dios de la gracia, el Salvador. La confianza ni es tanto en la salvación, otra vez como que si fuera una cosa mística en el aire. ¿Qué es la salvación? Es Cristo, es la obra de Cristo. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Es la obra del Dios Trino para salvarnos, para santificarnos, para preservarnos y para que vivamos con Él para siempre. Entonces, cuando entendemos este tema de la unión con Cristo en la salvación, también vamos a entender que la salvación no se pierde. ¿Cómo se puede perder? Vamos a perseverar hasta el fin porque estamos en Cristo. ¿Cristo te va a soltar?
Cristo es tan débil que un día dice, ya perdí uno. Es que terrible sería, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de salir, pero Él no tiene la capacidad de soltarnos. Entonces, ese es el tema, esa es la seguridad. Eso no es doctrina así nada más para llenar el cerebro. Eso es para tener confianza en tu día tras día, que pase lo que pase y hagas lo que hagas. Estás en Cristo, no va a cambiar y vas a estar con Él para siempre. Por eso, como vamos a ver, para no alentarme, pero por eso vivimos de manera diferente. Por eso vivamos como hijos de luz. Por eso vivamos en comunión. Por eso vivamos como cristianos y diferentes, porque estamos en Cristo. Si no estás en Cristo, si has venido aquí hoy, nada más esforzándote y echando muchas ganas, si no has recibido todavía el perdón de pecado que viene de Dios y no de tus obras, pues tú vives sin confianza. Tú vives sin seguridad. Esta herencia que menciona no es tuya porque no estás en Él. No tienes el Espíritu Santo, no tienes la vida eterna, no tienes la salvación, no tienes a Cristo. Sigues en unión con tu padre Adán y esta unión te va a mandar al infierno para siempre. Entonces, ¿por qué continuar en esta unión cuando Cristo ha hecho todo para que puedas tener la unión con Él? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo solamente en Cristo para ser salvo. Y cuando creemos en Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo, hay una confianza porque dice en 1 Corintios 12, hemos sido bautizados en un cuerpo, el cuerpo espiritual de Cristo. En la salvación Dios nos une con su Hijo y Dios nos une con todos los demás que están unidos a su Hijo. Decimos que la es una familia. Una familia, es una mala familia aquí. Es una familia a fuerzas. Y no solamente aquí, sino en todo el mundo también, porque aquí vamos a estar juntos para siempre. ¿Ves de gozo? O debe ser de gozo, no de tristeza. Vamos a ver eso más adelante aquí en más detalle. En todo el libro de Efesios, Pablo va enfatizando eso también. Vivimos como comunidad. Y a veces, la verdad, hermanos, no sabemos cómo vivir juntos. Ni podemos en el matrimonio muchas veces. Ni podemos en la misma casa, no sabemos cómo vivir juntos, la verdad. Y cuando unimos a 80, 90 personas juntos en una sola iglesia local, imagínense. No es que no podemos, no sabemos cómo. ¿Es excusa? No, porque todo está escrito aquí. Y vamos a ver en detalle en este mensaje más adelante también cómo hacerlo. Entonces, lo que da significado a la vida, lo que da significado a la doctrina, a la salvación, es este tema de la unión con Cristo. Esos puntos de la salvación no son puntos técnicos para debatir. Son doctrinas maravillosas para abrazar y vivir. Te ruego entonces que tú busques a Dios este momento de todo corazón, no esperando hasta después, no esperando otro día, para que recibas la fe en Cristo, la salvación en Cristo, la vida en Cristo, para que recibas a Cristo, para que confíes en su obra, para la salvación que tanto necesitas. Ahora, antes de hacer la transición, segundo punto del mensaje, quiero regresar al versículo 10. Ven conmigo, por favor, Efesios 1:10. Dios nos eligió, Cristo nos redimió. Dice que es la voluntad de Dios reunir todas las cosas en Cristo. Y por el contexto que vamos a ver más adelante, eso tiene que ver con el plan de Dios desde el principio de salvar a judíos y gentiles. Y reunir todos, todo tipo de personas en la misma iglesia. Entonces podemos pensarlo así. Dios salva a todo tipo de personas. Ya no solamente a judíos, a gentiles también, todos nosotros. Dios salva a aquellos que crecieron en el hogar cristiano, en la iglesia cristiana. Dios salva a esas personas, niños y jóvenes aquí. Por favor, no solamente escuchen el Evangelio, no solamente aprenden de Dios y la Biblia, crean. Crean en Cristo como su Salvador, el Salvador que tú necesitas de tus pecados. Porque Dios salva a aquellos que crecen en un hogar cristiano, que han escuchado, que sí saben,
¿Saben que Dios también salva a personas que nunca entraron a ninguna iglesia hasta edad más grande? Dios salva a aquellos que no crecían en un hogar cristiano, que son la mayoría aquí de los adultos. Dios salva a hijos de pacto con personas que no tenían el privilegio y los reúne en Cristo, el mismo Salvador para todo tipo de personas. Dios salva a hombres y mujeres. Dios salva a niños y jóvenes y adultos. Dios salva a pobres y ricos y los que están en medio. Dios salva a personas de tal partido político y Dios salva a personas del otro partido político. Dios salva a chilangos y Dios salva a personas de otros estados y países. La voluntad de Dios es unir a todos sus elegidos, todo tipo de persona en Cristo. Esa es la unión entonces que tenemos con Cristo, pero también los unos con los otros. Por eso, ya vimos, somos unidos a Cristo en la salvación. Segundo, seguimos unidos a Cristo durante toda la vida cristiana. Obvio, creo. Es la conclusión lógica, lo que hemos visto. Si el Padre nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, eso va a continuar después de que ya somos salvos. No va a abandonarnos. Si el Hijo nos redimió con su sangre, con su propia vida, no va a abandonarnos después de que su redención se aplica a nosotros. Ha pagado un precio infinito para salvarnos y no va a dejarnos después. Y eso es confirmado por lo que vemos aquí el Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa es el sello, Él mora en nosotros. Y así vemos que es imposible para el Hijo de Dios perder la unión con Cristo. Entonces tenemos que pensar cómo vivir de manera práctica, ya como cristianos unidos a Cristo. Pues no podemos vivir como incrédulos, ¿verdad? Estamos en Cristo, no cerca de Cristo, en Cristo y Él en nosotros. ¿Cómo podemos vivir todo el tiempo en pecado? No podemos vivir ignorando lo que Dios ha hecho y lo que ha iniciado en nosotros. No podemos vivir todo el tiempo entristeciendo al Espíritu Santo. No podemos vivir como si nuestras vidas ya, no podemos vivir como si ya nuestras vidas fueran nuestras cuando ya pertenecen a Cristo. ¿Recuerdan? Tu vida ya no es tuya. Tu vida ya no te pertenece. Si eres cristiano, no puedes hacer lo que quieres con la vida. Vives en Cristo, Cristo vive en ti. Y por eso precisamente algunos no quieren ser salvos. Seamos honestos. Algunos escuchan eso y dicen, no, entonces eso no es para mí. Pues lo bueno es que eres honesto. Pero es mucho mejor que Cristo vive en ti, que tú vives tu propia vida, porque ¿qué has hecho con tu propia vida hasta este momento? ¿Lo has manejado bien? ¿Todo bien hasta ahora? ¿O has tomado muchas malas y terribles decisiones y todavía estás viviendo las consecuencias? Tu vida no va a ser tuya cuando Dios te salva, pero eso es mucho mejor. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestra unión con Cristo no es algo que puede existir sin producir cambios en la vida. La Biblia habla del cristiano produciendo fruto, creciendo en madurez. La unión con Cristo resulta en la santificación. Tiene que ser así porque si somos pámpanos unidos a la vid, naturalmente la vida está fluyendo por medio de nosotros y vamos a producir fruto. Tú no tienes que esforzarte para producir fruto. El Espíritu Santo lo hace en ti. No tienes que decir, bueno, no sé si soy cristiano, pues voy a trabajar mucho para que ya salga un pequeño fruto. Ahí está, soy salvo. Es natural, va a salir. Eres cristiano en unión viva con Cristo, el fruto va siendo producida. Ahora, queremos producir más y más y más. Esa es parte de la santificación, por supuesto. Pero cada cristiano produce fruto. Ya que estamos en Cristo, no es tiempo para sentarnos y no hacer nada esperando la muerte. Que trabajemos, que avancemos, produciendo fruto. Y uno de los frutos muy prácticos es cómo vivimos juntos, como comunidad unida de personas redimidas para la gloria de Dios. Recordamos que es el tema del libro de Efesios.
Vamos a ver en todo ese libro que es la voluntad de Dios, que vivamos así. Ya vimos aquí en versículo 10, es la voluntad de Dios reunir todas las cosas en Cristo, todas las personas también en Cristo. Dios salva todo tipo de persona y nos salva no para vivir como individuos, sino para vivir juntos como cuerpo, como familia, como comunidad unida de personas redimidas para la gloria de Dios. Por eso hemos sido salvos. Parte de la unión con Cristo, entonces, es vivir unidos con otros que también han sido unidos a Cristo. Es una aplicación muy práctica esa doctrina. Porque tal vez podemos pensar en la unión con Cristo como algo que solamente tiene que ver conmigo y para que yo sea salvo. Esa es parte. Pero nos afecta después también. Seguimos unidos a Cristo durante toda la vida y por eso seguimos unidos con nuestros hermanos en Cristo. Otra vez la frase. ¿Cuántas veces hemos sido hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces hemos entendido lo que estamos diciendo? Es frase cristiana, ¿verdad? Entonces es lo que decimos. Hermano en Cristo, hermano en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y no nos paramos para pensar lo que significa. Si él o ella es mi hermano o hermana en Cristo, hay una unión que nada puede quebrantar. Y te puede molestar y te puede ofender o lo que sea, pero sigues siendo tu hermano en Cristo. Vamos a ver eso más adelante. Vemos aquí este tema desde el versículo 1, regresando a nuestro pasaje. Versículo 1 del capítulo 1. Pablo escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos, fieles, ya estudiamos eso, pero en Cristo. ¿Y en dónde estaban estos santos y fieles específicos? Estaban en una cierta iglesia local. En una iglesia en donde estaban viviendo juntos y adorando juntos y creciendo juntos, exactamente como nosotros aquí en esta iglesia local. Nosotros necesitamos también la ayuda de otros para vivir como santos, para vivir como fieles, para perseverar en la vida cristiana. Tú no puedes solo. Que vivimos una cultura individualista, en una ciudad más. Y todo se enfoca en tú, sí puedes. Tú no necesitas a nadie, mujer. No necesitas un hombre. ¿Quién te dijo eso? Porque no es de Dios. Al revés también. Y más importantemente, como cristianos, aquí juntos, si esa es la iglesia local a la cual Dios te ha llamado, aquí tienes tu familia. Y no tienes ningún derecho a tratar mal a personas que están en la misma familia contigo, que también están en unión con Cristo, así como tú. A veces parece muy difícil, ¿verdad? ¿Pero por qué parece difícil? Porque estamos enfocados en las personas y sus problemas, y no estamos enfocados en Cristo. Tenemos que cambiar la perspectiva. No es simplemente que estoy predicando, necesitamos vivir más en unión. Predico eso y la única cosa que hace es causa condenación, porque no podemos. Hemos intentado en nuestras fuerzas, ¿verdad? Por muchos años. ¿Y qué ha pasado? A veces está bien, a veces está muy mal. No simplemente necesitamos vivir en unión unos con otros. No, la perspectiva es vivimos en unión con Cristo y hay otros que también están en unión con Él. Esa es la perspectiva. Así que nosotros también, si estamos en unión con Cristo, ellos están en unión con Cristo, naturalmente estamos en unión. Que nos enfoquemos más en la unión con Cristo primero y después vamos a entender la unión los unos con los otros. O piénsalo así, va a ser muy, muy práctico, ¿verdad? Si Cristo puede estar en unión con tal hermano, tal hermana en la iglesia, ¿por qué tú no puedes? ¿Me entienden? A veces vivimos de tal manera que estamos diciendo, no con la boca, pero con la vida. Pues tal vez Cristo puede estar en unión con tal persona, pero yo no puedo. Yo no lo aguanto, me ofende, me molesta. ¿Puede estar en unión con Cristo, pero no en unión contigo? ¿De veras? Así no funciona, ¿no, hermanos? Así no debe ser. ¿Tú tienes un estándar más alto que Cristo? Claro, por eso es muy importante la disciplina de la iglesia, porque si alguien sigue en pecado, pero profesa ser cristiano, el liderazgo usa las llaves de autoridad que Dios nos ha dado
para declarar a la persona no en Cristo y tampoco en unión con la iglesia local. Eso hemos hecho. Pero normalmente lo que causa problemas entre nosotros, lo que normalmente rompe nuestra unión, son simples molestias. O a veces sí son pecados. La Biblia también dice que podemos pasar por alto la ofensa. Pero tú también peques en contra de Cristo. Él no rompe la unión contigo por eso. Pero tu hermano peca en contra de ti y tú dices, ya. No, ya no puedo. Tal vez sigo asistiendo, pero no te saludo. Ya no. ¿Te voy a dar un abrazo? ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque pensamos como mexicanos. Soy manso, no menso. Qué terrible, ¿verdad? Dichos que tenemos y creemos no son bíblicos. ¿Hasta qué punto nos humillamos? ¿O Cristo se humilló? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú y yo con una simple palabra, una mirada, una ofensa un domingo decimos ya. Si esta persona está en unión con Cristo, también está en unión contigo y tienes que tratarle así. Yo también. Juan enfatiza eso en su carta. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿tenemos comunión con Él? No dice tenemos comunión unos con otros. Fíjense, si estamos viviendo en la luz con Dios, en unión con Dios, estamos en comunión y unión con otros. Por eso deberíamos amarnos unos a otros, sacrificar por otros, cuidar a los demás, porque estamos unidos a Cristo juntos, todos en Él. Y tenemos una relación especial que deberíamos cuidar y promover. Una aplicación más. Un entendimiento de esa doctrina puede ayudarnos también mucho con nuestro problema de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? Si yo te preguntara, ¿quién eres? Me das tu nombre, ¿verdad? Sí, pero ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Y no estoy hablando del problema hoy en día de definirte como hombre y mujer, es otro problema, ¿no? Pero ¿cómo te defines en este mundo? Y dices, pues soy mamá de 3 hijos muy bonitos. Yo soy esposo de una mujer radiante. Yo soy diácono, soy anciano, soy pastor. ¿Cómo te defines en ese sentido? Pues este pasaje nos enseña algo muy importante. ¿Quiénes somos? Pues somos santos y fieles, elegidos, redimidos, sellados, porque estamos en Cristo. Nuestra identidad más importante es que hemos sido unidos a Cristo. Más importante de ser hombre, mujer, esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, lo que quieras. ¿Quién eres? Cristiano. Hijo de Dios. Mi identidad se encuentra en Cristo, no en nada aquí en este mundo. Y digo esto porque he visto uno de nuestros problemas más grandes como seres humanos es un problema de identidad. No sabemos quiénes somos o estamos equivocados en cuanto a quiénes somos. Si pensamos que lo más importante en mi vida es ser esposo, esposa, padre, madre, etc. O pensamos que lo más importante es que yo sea un buen alumno, un buen trabajador, un líder en la iglesia, lo que sea. Buscamos y encontramos nuestra identidad en lo que hacemos. Buscamos y encontramos nuestra identidad en nuestras relaciones en este mundo en vez de quienes somos en Cristo. Si para el cristiano esas cosas no nos definen. Nuestra identidad es que estamos en Cristo. Nuestra identidad es que somos personas que el Padre eligió, que el Hijo redimió, que el Espíritu Santo selló y estamos viviendo en Cristo para toda la eternidad. Es muy práctico, hermanos, porque podemos pasar a veces por cosas horribles en la vida. ¿Qué pasa a veces con nuestra identidad? ¿Cómo te defines? Por cómo mi papá me trató cuando tenía 6 años. Por el abuso por el cual pasé cuando era niña. Por tal experiencia, algo pasó, alguien me dijo, algo dije, algo hice en el pasado. Y ahora nuestra vida está descrita por ese trauma, por esa situación, por lo que pasó. Y nos vemos a nosotros mismos como víctimas. Así vivimos. Soy víctima. Porque me hizo, me dijo, eso pasó.
Pues qué triste, qué fuerte, claro. No te define. ¿Te afecta? Ok, está bien. No te define. No define quién eres. Necesitas tu identidad en Cristo. Porque si tú te identificas como víctima, si piensas en ti, en tu identidad, en el contexto de lo que te ha pasado, de lo que otros han hecho de ti, ¿cómo vas a estar bien? Porque no puedes regresar al pasado y cambiarlo. Tienes que encontrar tu identidad en algo más firme, en algo más, bueno, en Cristo. Tu identidad es persona unida a Cristo para siempre. Ni las cosas pasadas ni las cosas presentes te definen. Lo que nos define es que estamos en Cristo y vamos a permanecer en Cristo para siempre. Esa es tu identidad. Deja atrás tu trauma. No porque es fácil, porque no es fácil. Pero no permitas que esta persona que te trató tan mal en el pasado está todavía defendiendo tu vida hoy. No debemos estar viviendo así. Somos nuevas criaturas en Cristo y nuestra identidad cambia. Tú puedes estar pasando ahora también por problemas en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo y te ves a ti mismo como yo soy mal esposo, es mi identidad. Yo soy horrible esposa. Yo soy el hijo rebelde porque siempre me dicen eso. Más si cualquier otra cosa te defines por los problemas que están pasando en tu vida. Tampoco eso te va a derrumbar. Antes de cualquier relación en este mundo, tu identidad se encuentra en quién eres en Cristo. Porque somos quienes somos como cristianos, no debido a nada de nosotros, sino debido a en quién estamos. Somos aceptados y contados justos, no por nuestras obras, no por nuestro pasado, sino porque Dios nos ve en Cristo. Mi identidad viene de Él, no de mi trabajo. Si tengo éxito o no en el trabajo no me define. Si mis hijos crecen para ser muy inteligentes y avancen mucho en el mundo, eso no me define. Mi identidad no viene de mi función en la vida. Soy padre, madre, etc. Todo lo que dije. Esas cosas describen tus relaciones, lo que haces, pero no lo que eres. Tu identidad se encuentra en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Pues si no estás en Cristo, ese es tu problema. El problema no es la otra persona en tu casa o la persona que te abandonó. El problema no es que no tienes dinero. El problema no es si tú llenas el espacio. El problema es que necesitas la salvación que solamente Dios te puede dar en Cristo. ¿Has sido unido a Cristo o sigues unido a tus pecados? Si no estás en Cristo, no estás completo. Tu identidad se encuentra en otras personas y otras cosas. Humíllate ante Dios, pidiendo por la salvación, pidiendo la unión con su Hijo. Porque solamente en Él puedes ser salvo y rescatado tus pecados para siempre. Y cuando Dios lo hace, ¿sabes qué? Vas a poder llamarte hijo de Dios. Vas a poder decir, estoy en Cristo. Y eso para siempre. Es que recordemos la gran verdad de quiénes somos. Todo creyente es unido a Cristo en la salvación y sigue unido a Cristo durante toda su vida cristiana. Vamos a orar. Padre, gracias por esta gran verdad, Señor. Que a veces brincamos, nos enfocamos en otras doctrinas igualmente importantes, pero olvidamos, Señor, que estamos en Cristo. Que disfrutamos de esta unión con Él debido a la salvación. Te rogamos, Señor, que tú perdones los pecados de nuestros amigos aquí que no te conocen, que siguen en sus pecados, que siguen en unión con Adán y condenados a la muerte. Sálvalos, Señor, para que también puedan disfrutar y gozarse de ti y de la vida eterna y de la identidad en Cristo. Por favor, Señor, salva a aquellos aquí que han venido buscando miserables en su pecado. Dales esperanza, Señor, ten misericordia y sálvalos para siempre. Como iglesia local, Señor, danos este ánimo también, que estamos en Cristo. No tenemos que encontrar la identidad en otras cosas, otras relaciones. Tenemos todo lo que necesitamos en ti.
Y como cosa práctica, Señor, danos más unión y comunión unos con los otros, mientras recordamos que estamos en el mismo Cristo y salvos por la misma sangre. Gracias, Señor. En nombre de Cristo. Amén.